se producen para que se constituya una pareja, ¿sí? Entonces, es distinta la idea del rol de un ser. Roles, que es una palabra clave en la psicología social, todavía mantenía este esquema. Lugares, que es típico de la matriz estructuralista del pensamiento, también apela a lugares sólidos. Ustedes recordarán que hay muchos textos, creo que hay uno de CAES, que se llama Lugar y función del coordinador. Lugar y función venían a ser cosas bastante abrochadas. El lugar del profesor, ¿no? La función del profesor, casi lo mismo. El lugar tenía que ver con el estatus y la función tenía que ver con sus haceres, pero no había haceres separados del estatus, ni haceres separados del lugar. Pero los lugares son lugares de una estructura, ¿no? Entonces, vos entras acá, vueltas acá, vueltas acá, vueltas acá, o te mueves de acá, 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 ¿sí? Hay estructura, hay, por lo tanto, estabilidad y hay modificación del lugar. ¿Se entiende? Si nosotros empezamos a pensar en lógicas más fluidas y menos sólidas, los lugares se te corren, porque en el agua no hay tanto lugar. ¿Sí? Es mucho más difícil y complejo hacerse el esquema de qué hace que esto esté aquí o esté aquí. La temperatura del agua, la densidad, hace que suba o baje. Aparecen cuestiones, procesos físico-químicos absolutamente moleculares. Y ahí vemos como la diferencia de estos pensamientos es que esto está pensado desde la molaridad de una estructura, de un ser. Molaridad quiere decir cuando algo es pensado en sus rasgos que lo hacen ser identitarios, no en sus aspectos moleculares que acoplan, agencian para determinada función o para determinada otra, y se mueven las moléculas. La idea de Guattari de que todo acoplamiento maquínico es por vía molecular permite entender mucho más los procesos de conexión electrónica, la relación que hay con la pantalla, la relación que hay con la televisión, la relación que hay con los medios hoy, se permite entender mucho más si es que tendemos a pensarlo desde una lógica molecular y no molar. Por ejemplo, cuando yo estaba en el equipo de madres, una compañera mía me decía siempre, mi hijo ve mucha televisión, ve una serie, no me acuerdo qué serie era, ve una serie yankee. Ay, a mí me pone tan nerviosa porque es ese mensaje yankee. Yo me acuerdo que yo empecé a darme cuenta que yo empezaba a ya no creer que la dominación era por el mensaje. No lo intuía, esa cosa medio que uno va percibiendo. El problema es el mensaje, por ejemplo, la publicidad. La publicidad de hace 40 años, 30 años, era Rinzo, clava más blanco, no sé, este delantal de la escuela es más blanco que este delantal de la escuela. Clarito. Mensaje. La publicidad hoy no intenta transmitir un mensaje que puede ser descrito por una frase. Lo que produce es sensaciones. Tal es así que uno a veces dice, esta es una mala publicidad, porque yo no me acuerdo de qué es, pero qué buena que está. No nos preocupemos que no nos acordemos de qué es. Opera, pero molecularmente. Produce sensaciones, produce sensaciones. Ese vaso de cerveza con las gotitas que le caen al vaso de vidrio, no me importa cuál es la cerveza, va a ser que yo tenga una relación con la cerveza, y muy probablemente con la cerveza que tenga esos colores en la etiqueta, o no, el monograma que está pegado en el shop, o qué sé. Es decir, los publicitarios son tipos que están siempre muy preocupados por la conducción de los afectos del público para producir el consumo. Por eso es muy interesante estudiar qué modificaciones se van produciendo ahí.
porque ahí podemos aprender mucho de cómo nos quedamos atrás nosotros, creyendo que el problema es discutir la idea y esperar que el otro la idea la entienda y entienda qué le quisimos decir con la interpretación. El efecto que hace la interpretación lo hace no por el contenido de lo que se dijo, dicho, como se dijo, sino por el tono de la voz, el fraseo, el silencio, el espacio, el setting que hay y lo que le estaba pasando. La intervención molecular se produce por una serie de cuestiones que hay que aprenderlas como parte de la intervención. Los gestos también son los tonos de la voz, la capacidad de hacer silencio, si nos quedamos en el contenido, en la significación, se tiene en una especie de, no sé cómo decir, de primarización de la idea del lenguaje, porque el lenguaje es todo eso, no es el contenido ni la formulación de lo que se le dijo. Hola. Pero nosotros muchas veces tendemos a quedarnos con el contenido para la significación. ¿Qué le interpretaste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿No? Y el problema es que es muy difícil de reproducir cuando lo comunicamos, cómo lo dijimos, qué hicimos. Eso solo se hace cuando uno hace con el otro. Por eso yo creo que parte de la capacitación es armar situaciones, aunque sean dramatizadas, en las cuales el cuerpo hable, el cuerpo diga, la voz diga de una manera que el otro pueda decir, a ver, mira cómo lo dijiste, por eso le produjiste esto al otro, ¿viste? Lo dijiste de una manera, es cierto, me produjo algo en el estómago, dice el otro. Y uno iba viendo lo molecular de la intervención. Esto hace tanto a las técnicas de dominio, de gubernamentalidad, del ejercicio de los poderes, como a las intervenciones clínicas. De ahí que leer al último Foucault, a los últimos libros de Foucault, que son todos seminarios desgrabados de la Sorbona, que le publicó el Fondo de Cultura Económica, que son muy buenos, son largos, pero son maravillosos. O leer el libro de Deleuze sobre Foucault, que acaba de salir el primer tomo de un seminario que Deleuze dio en la Sorbona sobre Foucault. El primero se llama El Saber, lo publicó Cactus. Cuando quieran buscar bibliografía muy buena y entendible de Deleuze, lean Cactus. Cactus es una editorial hecha por gente joven que lo que ha hecho es editar todos los libros, todos los seminarios que Deleuze dio. Deleuze no dejó a nadie, como hizo Lacan con su cuñado, encargado de establecer su obra. Deleuze dejó su obra en internet, está en todos lados, se puede bajar cualquier obra. Pero los chicos de Cactus lo que han hecho es editar en papel los seminarios, muchas veces con un prólogo hecho por ellos, con muy buenas referencias bibliográficas que permiten seguirle la pista a algunos conceptos. Arman una edición de lujo. Son libros rústicos, no son caros, no son como los de pretexto que son carísimos, o todas las ediciones españolas, que Deleuze está, sino en las ediciones estas de pretexto que son muy caras. En cambio, los libros de Cactus, por ejemplo, el Antiedipo es un libro gordo así, escrito por Deleuze y Guattari. Pero de Rames es un librito de Cactus donde está el seminario que Deleuze dio sobre el Antiedipo. Entonces, cuando uno lo lee, entiende todo el Antiedipo pensado por Deleuze después de haberlo escrito, que lo está transmitiendo oralmente en seminarios, esos seminarios que pueden dar los franceses porque están bancados con un sueldo de por vida para dar seminarios, y entonces van 8 veces a dar 2 horas y media, 3 horas, y eso les justifica seguir bancado por el Estado francés para producir investigación. Ellos dan cuenta de su investigación en seminarios. Así que cuando quieran buscar texto de Deleuze sobre sus propias obras, sobre sus propios conceptos, pero dichos mucho más coloquialmente, porque Deleuze escribe complicado, y con Guattari peor,
parece que se hubieran fumado una LSD, algo han hecho, porque escriben muy en forma surrealista, muy complejo, es muy lindo dejarse llevar, pero no queda lo mismo que cuando lees Derrame. Porque te queda cierta fascinación o cierta objeción a la cosa loca, en cambio cuando lees Derrame entendés lo que quiso hacer cuando escribió de esa manera. Entonces es muy bueno leer Cactus. El librito este que salió es de Deleuze, se llama Foucault, el saber. Es un librito color fucsia, creo que. Y es el primer tomo, después va a salir El poder y el deseo. Los tres libros de Foucault. Es sobre Foucault, después de muerto Foucault. Lo escribe Deleuze. Bueno, porque iba lo de los poderes. Vos dijiste que tiene que haber algún acuerdo, ¿no? Para que alguna cosa funcione. Justamente Piero Lanier decía que para que un analizando entre en una situación analítica, existe una serie de cuestiones que ni siquiera son transferenciales, sino pretransferenciales, que son la idea, por ejemplo, de que el análisis y la palabra es sanadora, que tiene un sentido hablar en forma surrealista, es decir, hablar sin orden racional, sino dejarse llevar por las palabras y dejar fluir lo que sea, que tiene un sentido. Eso es pretransferencia. Cuando no hay esa pretransferencia, no se arma análisis. Y eso no es transferencia, no es responsabilidad del analista ni de ese singular paciente con ese singular analista. Es simplemente porque la institución del psicoanálisis probablemente en la comunidad a la que pertenece ese que está intentando consultar no arma pretransferencia. Y eso no es fácil de armar, porque la arma la cultura. ¿No? Bueno, nosotros vivimos en un país que son de los países que tiene más cantidad de gente que practica el psicoanálisis y que se analiza, pero, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Pero cada vez menos, y esto también es bueno decirlo, cada vez hay más gente que consulta en las prepagas en salud mental y tiene 10 sesiones pagas por año o qué sé yo, para hacer una consulta frente a una situación de crisis, y eso parte de la hegemonía psi, digamos, en el sentido de que hoy ya es conocido que eso alivia y ayuda para la salud, pero cada vez hay mucha más cantidad de comunidades culturales que buscan otra cosa que no es el psicoanálisis, basado en esta manera de estar con la palabra y el otro, que es la que funda el psicoanálisis. Entonces, lo del acuerdo que vos decís es un acuerdo que se produce, no es un acuerdo que se contrata. Es un acuerdo que se puede producir si hay subjetividad para él. O si no la hay. Yo tengo un paciente que estuve trabajando con él 2 meses. Y me impacta porque el que me lo derivó lo atendió en pareja. Y me lo deriva diciendo, yo no sé si este tipo va a querer pagarte porque es un tacaño, a mí me discutió todo, lo atendió en la prepaga. Elemento interesante. Bueno, esto viene, aceptó, lo dije en los horarios, no discutió ni un peso, aceptó darme una por semana, empezó a trabajar, no faltó nunca, llegó siempre temprano, esperaba en la vereda, parecía un paciente así. Y el otro día, antes de venir para acá, dijo, yo creo que lo que yo vine a buscar ya más o menos lo tengo más o menos claro. A mí, yo no soy un tipo de esos que todo el tiempo va a estar queriendo verse. Ahí dije, esto es lo que el otro había pescado en el dispositivo de la prepaga, que yo no lo había pescado. Pues entró, estaba muy angustiado, claro, entró, y algo de la transferencia se armó y bueno. Dijo, yo no soy un tipo así, así que yo quería plantearte que, bueno, yo no venir más, le digo, bueno, pero vamos a hacer una más para poder pensar sobre esto, desde al final de la sesión. Le digo, entonces, pero vos estás de acuerdo en que yo te puedo llamar cuando esté otra vez en una situación complicada. Sí, desde ya. Se fue. Fue genial. A la sesión siguiente viene, que es la de la despedida, que fue justo antes de venir. En otro momento, esto era un fracaso del análisis para mí, esto hubiera sido algo que yo no percibí que debería haber percibido. La verdad es
que hoy en día yo creo que la prestación es cada vez, no de un largo proceso. Claro, si se hace un largo proceso uno tiene oportunidad de otra cosa, pero muchas veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Y depende de lo que se produzca cada vez que se produzca otra vez, ¿no? Y ya, entonces me dice, mi mujer es graciosísima, la mujer es abogada y lacaniana, psicóloga, egresada de la Academia de Policía. El título de psicólogo lo da mucha gente. ¿Viste? Yo no lo podía entender, pero es así. El mundo es tan diverso hoy en día que te deja pata para arriba, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, hay un instituto terciario que... La cañana furiosa repite la cama y sabe todo, pero obviamente no le entra nada, ¿no? Nada le interviene. Ella abandonó la terapia de pareja, ella fue la que terminó motivando que esté desesperado viniera a terapia. Y ahora para colmo está con problemas de salud, entonces él me dice, casi me mata, me dijo que te va a hacer un juicio a vos por abandono de persona, porque yo me tengo que analizar toda la vida, soy un tipo que necesita toda la vida análisis y que vos me estás abandonando. Fui, entonces después le digo, ¿y a vos esto te hizo algún efecto? No, yo te aviso nomás, pero no te puedo hacer nada, porque ella no es mi madre, no es nada, ¿cómo te va a poder acusar a vos de que abandonás? Pero si yo no quiero venir más y vos estás de acuerdo, bueno, ¿no? El tipo, por suerte, en estas sesiones laburó bastante bien su relación con la mujer como para poder sostener lo que le pasa y no lo que ella dice que le pasa. Pero fue impresionante escuchar esto. Pero lo digo porque lo traigo a propósito porque ¿qué cosa produjo esto? Yo tenía un acuerdo con él de proseguir trabajando en forma. No, yo no tengo ya esos acuerdos. No los tengo casi con nadie, no los tengo ni como expectativa. Porque prefiero que cada vez se renueve el deseo del otro de analizarse y el mío de intervenir, de poder trabajar con lo que el tipo trae. Porque si lo otro lo establezco, supongo que, claro, el presupuesto depende de tener mucho trabajo entonces, ¿no? Porque obviamente uno no puede armar una relación. Lo que tenés que tener es una cantidad enorme de pacientes que consultan para poder tener una estabilidad de cantidad de horas de laburo cubiertas, porque de golpe alguien dice, hoy corto, la semana que viene corto, y bueno, ya no es más el paciente que tenías asignado tal hora desde hacía 7 años. Entonces, esas son condiciones contemporáneas. Entonces, el acuerdo, que vos decís, el acuerdo se puede establecer o no, pero ya no depende de los lugares de contrato. Antes los acuerdos eran por contrato. Es más, se reclamaba el contrato. Pero quedamos con usted en que íbamos a trabajar hasta tal época porque acá es necesario que veamos esto y esto también y esto no lo hemos podido empezar a ver, ¿no? Había como un programa. La idea de programa y la idea de estrategia justamente se ponen en juego hoy en día. Hay que pensar que uno tiene que hacer una orientación estratégica de la intervención, nunca un programa de intervención, sino operar de tal manera que algo produzca, ¿sí? Y que siga produciendo, todo lo que sea, que logre que el otro tenga deseo de seguir analizándose, ¿no? Si es que de verdad eso sirve para algo y uno tiene la sensación de que tiene sentido para uno también seguir haciéndolo, porque si no es armar un público de consumidor de psicoanálisis, es otra cosa, tampoco es armar un analizante, ¿sí? Entonces, lo del acuerdo ya no es por contrato, es por encuentro. ¿Se produce o no se produce encuentro? Y eso es, no es inefable, no es inaprensible, pero hay que trabajar muy en profundidad la situación para ver qué cosa produjo aquí y qué cosa acá no produjo. ¿Sí? No es que no se sabe por qué se produjo. Podríamos decir, es por azar y hacer como que... No. Seguro que está determinado por múltiples cosas. Este hombre tiene una manera de vivir, de profesión, de manera de ser y de manera de haber estado relacionado con cierta cosa de la adicción, etc., que se entiende claramente porque para él las cosas terminan, empiezan, ¿no? Y no quiere la cosa atada mucho tiempo a un contrato. No es su manera de vivir en general, ¿sí? Entonces, así se produce.
Me parece que lo que acá se dijo de la soberanía, del contrato que yo hice, del poder, del ejercicio de poder de parte del docente, vos fuiste, ¿no? Margarita trajo el Vos fuiste. ejemplo. Margarita, bien, el profesor. El profesor es el que instaura cierta... El contrato. Está bien. Los contratos, en general, los que hemos creído que la sociedad contractual es más civilizada que la no contractual, digamos, siempre suponen que hay acuerdo de partes. Pero hay contratos que son de adhesión. Son la gran mayoría de los contratos, por ejemplo. Que son, yo vivo en este mundo, bueno, yo tengo que ir a votar cuando tengo 18. Yo vivo en este mundo, yo tengo que ir a la escuela. No son contratos de parte donde uno elige de la misma manera que elige el otro contratarnos. Hay uno que tiene poder y otro adhiere. ¿Sí? Primera cosa importante, porque como me dijo una vez un paciente, cuando yo le dije, bueno, no sé cómo le dije, mentira, es un contrato de parte, le dije, tanto yo como vos, cualquiera de los dos puede decidir en algún momento, y me dijo, es muy distinto, porque si vos decís que yo no sigo, que yo puedo elegir, vos podés tomar otro paciente, pero yo para buscar otro analista tengo que empezar a contarle cosas que te conté a vos durante muchos años y armar una cosa muy difícil. Para mí no es lo mismo que para vos. Y yo dije, tenés razón, pero fue horrendo darme cuenta que era exactamente así, que yo estaba haciendo como una simetría absurda que no existe. Eso lo vos dijiste. A veces uno se la cree y a veces la miente. Existe porque vende más, es decir, que es simétrico. Fernando Ulloa decía algo muy valioso, decía que una comunidad de clínicos es un montón de gente que le preocupa pensar la clínica, o la hace, o se prepara para hacerla, no importa, pero la está haciendo en la comunidad de clínicos. Fernando decía, está en asimetría relativa y en reciprocidad posible. Y me parece muy importante. Una cosa es la asimetría y otra cosa es la reciprocidad. Yo creo que la asimetría inevitablemente existe cuando una persona puede hacer esto o esto sobre el destino del otro. Un profesor puede hacer esto o esto, aprueba o desaprueba. Te hace volver a cursar o te hace seguir adelante. Eso es un poder que tiene la matriz de la soberanía. Es decir, la matriz de que alguien tiene poder sobre tú, en el caso de la soberanía de la vida y la muerte, en este caso es de tu seguir vivo como estudiante o tu muerte como estudiante o tu suspensión de características de estudiante durante tantos meses, etc. Entonces, esa idea de que tiene poder, obviamente los poderes son distintos, pero como dice Foucault, y en esto creo que no hay que olvidárselo, porque si no uno empieza a ser víctima y se queja del poder que tiene el otro y nunca lo altera. Los poderes del que tiene poder se ejercen porque el que se somete al poder tiene armado en sí mismo el trono para el que tiene poder. Él dice que el trono del rey está en la cabeza de cada uno de los súbditos, no está en el palacio. Y me parece que esto es muy importante porque si no se objetiviza la cuestión en la fuerza del rey para reprimirte, ¿no? Para el ejército del Estado para reprimirte, y no se plantea que está en la capacidad de todos de someterse, de reconocerle un poder y de aceptarlo. Cuando en el 2001 de la Rúa dijo por televisión, ¿qué edad tenían muchos de ustedes en el 2001? Algunos como no, algunos que nos acordamos, yo tenía 18. Bien, bien, algo. 15. Bien, está bien, te acordás. A ver, cuando en el 2001 salió, de la Rúa dijo de golpe que había estado el sitio, porque de la Rúa dijo que había estado el sitio, y salió una declaración, un decreto de estado de sitio. El estado de sitio en la Argentina es una institución, digamos, es una institución en los regímenes democráticos donde se suspenden las garantías, pero está aceptado en la Constitución el régimen de excepción de suspensión de la... ¿Se entiende esto? La Constitución dice que también puede de golpe suspenderse la Constitución. ¿Sí?
Claro, como plantea casos excepcionales. Exactamente. donde se suspende La excepción principalmente el es un artículo caso de 17. la regla. Claro. Es muy interesante esto porque Agamben trabaja sobre eso, sobre todo cuando trabaja en lo que queda de Auschwitz, el libro que es muy interesante sobre la situación de excepción de los recluidos en los campos, ¿no? Y qué procesos de subjetivaciones o de desubjetivaciones producía eso. Y, bueno, yo trabajé bastante tiempo eso para la cuestión de las víctimas del terrorismo y por eso a mí la idea de la excepción a la regla me pareció tan interesante, cómo la toma y qué efectos tiene en la subjetividad, que es muy interesante. A ver, cuando digo de la Rúa dice eso, en Argentina cada vez que hubo estado de sitio salimos todos, mi padre, yo, etc., a comprar cosas porque se cerraban los negocios y había que garantizar que la gente siguiera comiendo en sus casas, esas cosas. Los almacenes, los supermercados, era como folclórico. Estado de sitio significaba miedo a salir, suspensión de salir y de tener actividades políticas o actividades con otros, suspendía una fiesta, un cumpleaños, esas cosas. Estado de sitio significaba guardarse. Y ese día significó que la gente salía a la calle y caminaba hacia Plaza de Mayo en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior se producía algo parecido. En Buenos Aires la verdad que fue una cosa rarísima ver a la gente saliendo de sus casas, así saliendo con el monedero o sin el monedero y la llave en la mano y empezando a caminar. Acá pasó igual, Acá pasó. fue muy raro porque fue una época en donde solo movilizaban los que estaban movilizados. Y fue muy raro. No, digamos, esa situación habla de una conmoción de ese trono armado en la cabeza. Porque lo que se mueve es eso ahí, ¿no? La palabra del otro ya no tiene el valor de poder que tenía. Es muy raro, es muy interesante como singularidad, más allá de lo que se produzca, ¿no? Lo que se produce es una alteración muy grande en la manera de comportarse frente al decreto. Y la gente empieza a charlar con el de al lado. Sí, en la esquina de Coronel Díaz hay gente. No, pero mejor vayamos por Redón, que hay otra gente. Y termina llegando a Plaza de Mayo y dice, hace 4 horas que estoy caminando. Es decir, eso es rarísimo. Ni siquiera iban a pelear. Esa cosa de ir moviendo los cuerpos simplemente porque algo convoca a juntarse, eso es algo muy interesante de ver porque es muy molecular. No es que había una voluntad que los congregaba ni los convocaba, ni tampoco un mensaje, una significación ni una bandera. Obviamente después estaban otras condiciones, el corralito y todas las cosas que movieron y las condiciones económicas, todo venía muy torcido, muy complicado, ¿no? Pero cuando yo participé de la asamblea vecinal durante un tiempo y en el libro que yo publiqué con 2 compañeros, no sé si ustedes conocen, nosotros publicamos un libro que se llama El oficio de intervenir, que publicó Biblos, bueno, El oficio de intervenir, de Biblos, es de Osvaldo Bonanno, Raquel Bosolo y Marta López. Y ahí tengo una narración, ¿lo han visto? ¿Algún lado? Sí, claro. Hay una narración de la asamblea vecinal que yo hago de un evento que hicimos en el barrio. Y porque yo habité la asamblea vecinal con cierta sorpresa. No fui a dirigir a nadie y fui a mirar cómo era la manera rara en que nos vinculábamos, porque para mí era muy rara. Para alguien que había sido militante de los 60, eso no tiene nada que ver. Así que fue bueno, fue singular, fue una manera rara. Pero a mí me parece que ahí se ve eso. ¿Sabes por qué, Marga? A mí me preocupa mucho la idea de que el poder lo tiene el otro. Porque poderes tienen todos. Poderes. El problema es cómo ejercen los poderes. Solo se ejercen cuando hay afectaciones y se desatan este tipo de procesos que desanudan de los otros poderes. Y se empieza a ejercer el propio. Entonces, el ejemplo que siempre usábamos, ahora usé el de 2001, pero fue el de la madre de Plaza de Mayo, que digamos, para mí fue otra experiencia personal extraña, digamos, en plena dictadura, que la señora se les ocurra simplemente caminar para no ser detenida, pero estar en la plaza para seguir exigiendo que aparezcan sus hijos, fue una movida de los cuerpos, no de una idea de que si
de que tenemos que circular y así nos van a ver otros y así esto se va a expandir. No, no estuvo desde la idea, estuvo desde cuerpos que se afectaban, la policía decía circulen, circulen y ellos circularon. Y la circulación de los cuerpos armó otra cosa. Está bien, ahí hay primero una praxis, digamos. Exactamente. Pero después eso permite una dialéctica. Me metiste en el tema complicado. No sé, digo yo, o sea, permite con el pensamiento, digamos, básicamente, y con la palabra, y empieza a producir otras cosas que por ahí sí van generando algo de... ¿Por qué metiste el pensamiento en la palabra? No, porque me parece que uno... ¿Es necesario ahí? No, me parece que uno puede recortar un hecho, un acontecimiento, digamos, pero, o sea, me surge la pregunta igual, ¿no? Sí. Como eso también va, o sea, empieza a producir, o sea, continúa produciendo también. Continúa produciendo, porque eso ya es una Por eso, producción. Por eso es una producción, o sea, pero también, Haciendo. bueno, pero yo me lo, o sea, también para que me lo corrija, digo, A ver. con la forma de pensar, Sí. como de forma dialéctica también de alguna manera, o sea, como que o sea, a veces se produce, se puede reflexionar, se puede tirar una idea, después se hace sin pensar algunas otras cosas, y o sea, como que no es las madres no, porque empezaron haciendo, no es que siempre continuaban haciendo y solo haciendo, sino como que hacían y, no sé, digo, como que A ver. se hace y se piensa Bien, veamos, ahí hay un elemento clave que yo creo que Perdón, quieres referir me a tengo que ir eso. a trabajar. Muchas gracias, Raquel. Chao, hasta luego. Por lo menos estuve un ratito. Bueno, chao. A mí me parece que hay un elemento ahí que es, ¿qué es lo acontecimental? Lo acontecimental es aquello que irrumpe y produce